Cuando termina una etnia, se apaga una luz en el continente americano. Muy buenas noches a todos los representantes de las comunidades indígenas, organizaciones nacionales e internacionales que velan por el interés de los mismos y defensa de la familia afectada por la situación a tratar la noche de hoy. En mi posición de comisionada, me permito presentar el objeto de la controversia, mismo por el que nos hemos reunido esta noche con el ánimo de defender. El nativo brasileño Arucá Juma falleció luego de encontrarse con complicaciones ocasionadas por la terrible COVID. Él era el último Juma, quien no tenía intervención mestiza alguna respecto a su ascendencia, es decir, que era completamente Juma. Es importante recalcar esto, ya que por esta misma condición él debía contar con atención prioritaria al momento de verse sumergido en la gravedad de esta enfermedad, misma atención prioritaria que no recibió al encontrarse evidentemente desatendido por el sistema de salud y completamente marginado de la consideración por parte del gobierno por no brindar la atención sanitaria de calidad y la falta de esmero de este con respecto a la preservación de una cultura. Es por cuanto que se busca que se remedie dicha situación implementando medidas de protección hacia los pertenecientes de pueblos y nacionalidades de la Amazonía brasileña. Buenas noches, soy Romina Jacome y en este momento estaré en calidad de secretaria dentro de esta audiencia. A continuación va a intervenir el abogado David Herrera como representante de la Comisión de Indígenas de Acre. Muy buenas tardes a todos los representantes aquí presentes. Como ya dijeron, soy el abogado David Herrera, representante del grupo CPI Acre, Comunidad Proindígena de Acre. Muy bien. Si bien las comunidades indígenas han sido muy infravaloradas y discriminadas por parte del Estado, este tema que estamos tocando es aún más alarmante. No solo hablamos de una vulneración de contexto social, hablamos de una vulneración individual a una persona en su salud. La salud como derecho es uno de los derechos más importantes de los seres humanos. Uno de los derechos que le ha sido negado por parte del Estado brasileño. Por tal razón, se ha convocado esta reunión. Estamos discutiendo de hechos como que la negación de atención prioritaria a una persona con una ascendencia tan importante que debería ser tratada como un grupo prioritario, no solo por su situación, sino por el simple contexto de haber pertenecido a una comunidad indígena y ser el último sobreviviente totalmente originario de esta, causa totalmente una perturbación en todo el contexto histórico y social. Hemos hablado de que durante años las comunidades y pueblos indígenas han luchado por la reivindicación de su diversidad y de su ideología y de su cultura. Y como vemos, los gobiernos no prestan atención a esto. Los gobiernos, es más, han firmado tratados y convenios, tratados como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y temas como estos notan la poca o precaria situación que les dejan. En tal caso, como hemos hablado, es deber de los estados garantizar y proteger a las comunidades y pueblos, en especial pueblos que han sido tan vulnerados durante tanto tiempo y durante tantos años por los estados. Boa noite, sou a advogada Romina Jacome em defesa e representação da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, junto ao Estado do Brasil. Buenas noches, soy la abogada Romina Jacome en defensa y representación de la coordinación de las organizaciones indígenas de la Amazonía en representación del Estado de Brasil. El COVID-19 ha representado no solo un gran riesgo para médicos, estudiantes y trabajadores, es efectivamente una de las causas principales para la desaparición de una cantidad inimaginable de pobladores de las comunidades indígenas, donde sus costumbres y tradiciones se irán con ellos. Ahora le tocó a Arucá Juma, el último Juma del territorio brasilero vecino con territorio boliviano. Sus hijas, nietos y próximos bisnietos quedan a la espera de que el Estado de Brasil tome acciones para la protección de su pueblo.
Los Juma son un pueblo de filiación lingüística tupi-guarani, remanentes en Caguajiba como los Yahui, los Tenjarin, Paratintin, Mondagua, Caripuna y Juma Uruguawau, además de algunos grupos que viven en aislamiento. Aruca tuvo 3 hijas dentro de la comunidad. Ellas se casaron con miembros del grupo indígena Uru-Euwawau, por lo que sus descendientes son identificados como parte de ambas comunidades. Al igual que ellos, y nosotros estamos en pleno conocimiento de la lucha que este pueblo ha manifestado desde la masacre de 1964. Con extractores de caucho de una comunidad cercana mataron a decenas de indígenas. Epidemias como el sarampión, la tuberculosis. Ahora nos encontramos frente a un enemigo más fuerte y tal vez, y tal como parece, con más desinterés por parte del Estado. Para el último Juma ha sido una vida de casi 100 años, resistiendo los constantes ataques de colonos y mercaderes, obsesionados con la madera de su territorio y las enfermedades que diezmaron su población hasta casi la desaparición. En Brasil se confirman unos 48.405 nativos y 161 pueblos aborígenes que están enfermos, y existe un evidente fracaso dentro del plan de vacunación por el gobierno de Bolsonaro, y del cual son excluidos. Remitiéndonos a la Constitución Política de la República Federativa de Brasil, que en el artículo 231, inciso quinto, nos dice que está prohibido el traslado de los grupos indígenas de sus tierras, salvo ad referéndum del Congreso Nacional, en caso de catástrofe o epidemia que ponga en peligro su población o en interés de la soberanía del país. Después de la deliberación del Congreso Nacional, garantizándose en cualquier hipótesis el retorno inmediato después que cese el peligro, el actual gobierno ha visto esto más como una oportunidad que como una situación de riesgo, amenazando inclusive la fauna y flora local y única en la Amazonía, restando la importancia a la evidente ola de muerte que atenta contra las verdaderas raíces que han forjado la historia de Brasil. As comunidades indígenas não são mercadoria, nem são pasado, são luta, cultura e tradição. Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y me remito a leer en el artículo 24, inciso 1, nos dice que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluidas la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho al acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. Y el artículo 29, inciso 1, nos indica que los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios, en recursos. Los estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esta conservación y protección, sin discriminación alguna. Por lo que se está tomando los medios éticos y necesarios para exigir al gobierno de Brasil protección en las ramas de derecho a la vida, vida digna y por parte de la familia de Aruca Juma, como un precedente de lucha para todos los pueblos indígenas que se vean en situación de vulnerabilidad, tanto en el contexto de la pandemia como en cualquier catástrofe que constituya un riesgo como es la extinción de sus tradiciones. Que a justicia, a historia y a paz estén con Brasil. A continuación, la abogada Sabine Ortega, en calidad de abogada de la familia de Aruca Juma. Buenas noches, soy la abogada Sabine Ortega representando a la familia del señor Aruca Juma. Buenas noches, soy la abogada Sabine Ortega representando a la familia del señor Aruca Juma. Nos encontramos en una pandemia la cual ha cobrado miles de vidas alrededor del mundo. Brasil es el segundo país con mayor número de muertes a nivel mundial después de Estados Unidos. Los múltiples contagios y los decesos ponen en un grave riesgo a las personas de comunidades indígenas de la Amazonía de Brasil. Y este peligro se ha intensificado debido a la mala administración de la situación sanitaria del país por parte del presidente Jair Bolsonaro. El primer mandatario no adoptó ningún tipo de medidas para proteger a los pueblos indígenas del virus COVID-19, sino hasta que el Tribunal Federal se lo ordenó, demostrando su poco interés y la poca importancia que le dio a los posibles contagios
de las comunidades indígenas y los decesos que puedan tener debido a estos contagios. Tomando en cuenta también que el presidente aprovechó la pandemia para mover a los 7 últimos integrantes de la comunidad Juma a otro lugar, y el continuar con acciones de tala que dañan el lugar de la perdida comunidad. Todo este problema sanitario y la mala administración por parte del Ejecutivo deriva en la extinción de toda una cosmovisión y de todo un pueblo indígena, con la muerte del último varón Juma, Aruka Juma. Aruka fallece debido a complicaciones del código del COVID-19, gracias a que el presidente no ha creado ningún tipo de barrera sanitaria para poder proteger a los pueblos ancestrales, y en este caso puntual al señor Aruka Juma y su familia. Se debe tomar en cuenta también la violación de los derechos de la vida, la salud, la vida digna. Todo esto muestra la indudable violación de estos derechos que están en la Constitución del país y están en códigos internacionales. ¿Por qué? Porque no se les garantizó ningún tipo de protección, ni común, ni extra, en caso de un contagio del virus, ni siquiera por tratarse de una comunidad vulnerable. La familia de Aruka está en espera de que el Estado tome acción por todo lo sucedido y por no haberles podido garantizar este derecho a la salud y a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la abogada Michelle Minda en representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Derechos Humanos. Good evening, everybody. I'm the lawyer, Michelle Minda, a representative of the Office of the High Commissioner for Human Rights. We're talking about our mission. Is to lead the international human rights movement, performing the role of moral authority and a spokesperson for the victims, making public statements and appeals when there are human rights crises, promoting human rights such as education, a dignified life, human dignity, and the others, integrating human rights concepts and norms in all areas of the United Nations, prioritize the most serious human rights violations, particularly those that are the imminent danger to life. The vision of our organization is to follow a solid framework of results known as OHCHR management plan in order to accomplish our mission, which is based on result sheets made within the states that are members of our organization in order to accomplish the integral development of the states. The objective is promote and protect all the human rights. We objectively speak out against human rights violations and help to develop the standards used to assess progress in human rights around the world. Help to empower the people, or research, education, and advocacy activities contributing to increase awareness and commitment by the international community and the public on human rights issues. This means that thousands of people from all regions of the world are empowered to claim their rights. Helping governments. With our presence on the ground, we help prevent abuse or help mitigate situations that can lead to conflict. Our monitoring and analysis fit into sensitive decision-making and development scheduling. We also provide capacity building and legal advice to thousands of people supporting the development and thought and something of those policies around the world. Finally, formulate and integrate the human rights in all United Nations programs to ensure the peace, safety, and the development of human rights. The three pillars of the United Nations system should be interconnected and mutually reinforced. Nuestra superior y presidente dentro de la organización a la que pertenecemos, Michelle Bachelet, nos dijo a nosotros que this pandemic makes clear the importance of ensuring the indigenous peoples can exercise their rights of autonomy and self-determination. It is about saving lives and protecting precious networks of culture, language, and traditional knowledge that connect us to deep of root. Based on our main objectives to take into account in the formulation and integration of human rights that the victims' human rights are being violated, especially the right of dignified life. Taking into account that our organization I explained above has three fundamental pillars, which are peace, safety, and development. But in order to complete with the same, we must guarantee the rights of the victim, which has, we understand, in the case is being violated. Tomamos en cuenta también que es muy importante tomar en cuenta
lo que es el territorio de los indígenas y también sus derechos. Estamos vulnerando el derecho a la salud al no haber atendido a la víctima de la cual estamos hablando. Y eso no solo es una afectación para la familia de ellos, sino también es una afectación para el país al ser el último indígena de esa misma comunidad, por lo cual estamos privando a ese país de tener un reconocimiento multicultural, de una cosmovisión y también una activación económica que puede afectar al país. Este tipo de casos no se han dado en otros países que pueden todavía tener indígenas que tienen incluso pueblos no contactados todavía y que aún están en esa lucha por tratar de salvar a esas personas, como lo son México, Colombia, Ecuador y Perú. To end my intervention, I must say that by not guaranteeing the human right of a dignified life to the victimicide, we're attacking not only human rights, but also their legal security and something that the state, not in accordance with the main pillars of the vision and mission, objectives of our organization. We're all the same, and we all deserve the same security rights and guarantee of the same with validity and efficiency. Thank you very much. Muchas gracias. En este momento, por favor, damos paso a la intervención del abogado Mauricio Garófalo, en representación de la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, como el Estado ecuatoriano. Buenas noches con todos. Mi nombre es Mauricio Garófalo, abogado en representación por parte del Ecuador y la Defensa Técnica de los Pueblos Indígenas, así como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Conocemos la situación desde la perspectiva de los pueblos indígenas en peligro de extinción y queremos hacer énfasis en el derecho a la vida de estos pueblos, así como apoyar la solicitud y causa para garantizar sus derechos. Que el Estado de Brasil reconozca y vele por los mismos las comunidades, grupos indígenas que son prioritarios y vulnerables, ya que las comunidades rurales e indígenas siguen encontrándose entre la población más vulnerable, sufriendo altos niveles de pobreza y discriminación, teniendo menor acceso a la educación y a la sanidad. Los pueblos indígenas dependen de la tierra y de los recursos naturales para sobrevivir. La situación de la salud. Los pueblos indígenas, por enfermedades infectocontagiosas, son introducidas y es grave debido a su alta prevalencia y el muy deficiente servicio de salud. El coronavirus agrava más esta situación sobre las condiciones de salud y los riesgos que deben enfrentar ahora los pueblos amazónicos ante la presencia del coronavirus o COVID-19. Una pandemia que, como ya sabemos, tiene en vilo a la población mundial y que ha llevado a varios países en América Latina al cierre de fronteras y la declaración del estado de emergencia. En este sentido, el derecho a la vida es un atributo del ser humano que le permite ejercer los demás derechos fundamentales, que por su parte tienen una importancia en un derecho absoluto, que no puede ser suspendido de alguna forma, ni siquiera en situaciones excepcionales, y que debe estar protegido por la ley y el Estado, quien es encargado de velar y garantizar los derechos. Toda persona tiene derecho a la salud. Se refiere tanto al derecho de las personas a obtener un cierto nivel de atención sanitaria y de salud, como a la obligación del Estado de garantizar un cierto nivel de salud pública. Con la comunidad en general, la salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona con salud que no está bien no podrá estudiar o trabajar adecuadamente, no podrá disfrutar completamente su vida. Por lo tanto, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental de los seres humanos. Haciendo referencia a nuestra Constitución ecuatoriana como una pauta, se hace referencia al artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, inciso 1, en donde se garantiza a todas las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. Asimismo, con el inciso 2, en donde el Estado debe proteger el derecho a la vida digna, en donde se debe asegurar la salud de los individuos sin discriminación alguna. De igual forma, en el artículo 56 del mismo cuerpo normativo, se reconoce que los pueblos indígenas forman parte del Estado ecuatoriano, que son únicos e indivisibles. Por lo tanto, se deben garantizar y reconocer sus derechos. Por lo expuesto anteriormente,
tener una prioridad, ya que forman parte de los grupos vulnerables. Asimismo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de igual forma, se deja plasmado los derechos reconocidos por estas comunidades, en donde el Estado brasileño debe basarse para garantizar estos derechos, como lo son el artículo 7, inciso 1, en donde nos dice que las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. Asimismo, el artículo 24, inciso 1 y 2, en donde las personas indígenas también tienen derecho a acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. En conclusión, el Estado es garante del derecho de la vida y la salud, cuya vulneración habilita a interponer la acción de amparo. El derecho a la salud no obliga al Estado a curar ni a lograr completamente el bienestar, sino en medida de los recursos disponibles. Aquí podemos parafrasear al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. En su observación general, las condiciones, préstamos y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud. Y ello ha de ser como un bien, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante acciones positivas y progresistas. Esto es a través de un rol activo y no de mero espectador, ya que el Estado debe velar por estos derechos de todas las personas sin discriminación y más específicamente en estos grupos vulnerables que son los pueblos indígenas. Por consiguiente, se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado brasileño tome medidas de protección con carácter urgente para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, por lo antes ya expuesto a su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, vamos a brindarle la palabra al abogado Roberto Conforme, representante de la Organización Mundial de la Salud Latinoamérica. Buenas noches con todos los presentes. Soy el abogado Roberto Conforme, representante de la OMS Latam. Bueno, yo vengo a exponerles el caso de que está primero mal. Brasil es el segundo país a nivel mundial que tiene muertes por el tema COVID-19, que estamos pasando por este momento y en esta etapa. En el momento que Brasil, el presidente Bolsonaro, sacó a las comunidades indígenas, ya estaba infringiendo el derecho tanto a la vida como a la salud. ¿Por qué? Porque las comunidades no están hechas o acostumbradas a salir de su territorio. Entonces, desde ese momento se comenzó a vulnerar los derechos de estas comunidades. Lamentablemente tuvimos el fallecimiento del último indígena de la comunidad Duma, y eso es lo que prácticamente ha detonado todo esto. No se puede hacer nada ante eso, porque lamentablemente ya falleció, pero necesitamos evitar que estas consecuencias nos lleven a más. No debemos permitir que desaparezcan tantas comunidades. ¿Por qué? Porque tenían que sacarlos de su comodidad y llevarlos a un refugio. Y después de eso, devolverlos. Cuando se acabe la emergencia sanitaria, tenía que devolverlos a su mismo hábitat. Pero ¿qué está haciendo él? Haciendo que desaparezcan, haciendo que mueran, no brindándoles la seguridad necesaria. Y por eso, lamentablemente, los pueblos indígenas están comenzando a desaparecer. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Conforme. Continuamos con el abogado Jonathan Ponce, en representación del Grupo de Trabajo Internacional por Asuntos Indígenas e Hui. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Jonathan Ponce, advogado que representa o Grupo do Trabalho Internacional para Asuntos Indígenas. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Jonathan Ponce, abogado en representación del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas. Iniciando con nuestras generalidades, el derecho a la vida, y más que nada, el derecho a la vida digna, debe ser entendido no solo como el derecho de todo ser humano a no ser privado de su vida arbitrariamente, sino también la garantía de que no se le impide el acceso a las condiciones que le garanticen una vida digna. Para que el Estado cumpla con su deber de asegurar el derecho a una vida digna, también debe generar condiciones mínimas que sean compatibles con la dignidad de la persona, así como abstenerse de producir condiciones que la dificulten o la impidan.
Una vez dicho esto, podemos afirmar que los desplazamientos forzados de comunidades indígenas de sus territorios, la privación de acceso a sus recursos naturales, los proyectos que generan daños ambientales, entre otras prácticas poco éticas que obstaculizan el ejercicio de sus derechos de propiedad colectiva, pueden comprometer significativamente sus condiciones mínimas de subsistencia, de desarrollo y de continuidad, además de constituir violaciones a los derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales. Asimismo, esperamos que la decisión del jurado adopte medidas positivas, que tomen en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de los miembros indígenas. Ello supone considerar una forma de vida diferente, haciendo especial enfoque en sistemas de comprensión del mundo, distintas del enfoque occidental, que comprende la estrecha relación que mantienen con la Tierra, así como sus proyectos de vida en dimensión individual y colectiva, en un marco de consideraciones especial debido a la pandemia que estamos atravesando por COVID-19. Esto, lo que pedimos es reforzar los servicios de atención de salud móvil e itinerante, con equipamiento enfocado en COVID-19, especialmente para las comunidades que no disponen de centros de salud, refuerzos de los cercos epidemiológicos mediante protocolos de cuarentena para el ingreso y salida de los territorios en personas que no residen en las comunidades, o de migrantes temporales que regresan a ellas en el contexto de la pandemia. Todo esto en coordinación con los líderes locales. Planificar y asignar presupuestos a costos emergentes de transporte y ambulancia. Estos pueden ser terrestres, fluviales o aéreos, para la rápida movilización de personas que requieren asistencia médica urgente dentro de los pueblos indígenas. Muchas gracias. De igual manera, en representación de Wigia, por favor, abogada Andrea Rodríguez tiene la palabra. Muy buenas noches con todos. Soy la abogada Andrea Rodríguez y me encuentro en calidad de representante del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas y Wigia. Es importante otorgarles a todas las personas el derecho a una vida digna. Ahora, remitiéndonos expresamente a este caso, es importante reconocer que al encontrarnos tratando una situación en la que nos remitimos a la preservación de una etnia, reconociendo sus derechos inalienables y la protección especial con la que cuentan estos, con la que estos deben contar para fomentar su cultura, fortalecerla y velar para que la convivencia intercultural se ejecute de una manera digna e inclusiva. El mencionar este caso en específico nos conduce a la profundidad del problema que se vive actualmente dentro del contexto de la pandemia mundial, con respecto a las medidas que se deben tomar en este estado específico con relación a la preservación de los grupos indígenas. Dentro de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, misma a la que le corresponde desempeñar un papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Se estipula dentro de su contenido en el artículo 7, primer inciso, que dice que las personas indígenas tienen derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad y a la seguridad de la persona. Dentro del artículo 21 de la misma declaración, se establece que tienen derecho a la salud sin discriminación, es decir, que se la tiene que aplicar de una manera inclusiva, con el mismo fin que se lo mencionó al principio, que es el de proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, estos derechos se los fueron violentados al no contar con una atención médica digna, ni mucho menos prioritaria. Al dirigirnos expresamente a este caso, es evidente que al Estado no le interesó brindar una atención orientada a la preservación de una etnia, ya que el Estado brasileño es eminentemente intercultural. Esta característica cuenta con un reconocimiento a nivel internacional. Es por cuanto que se necesita que se implementen políticas de protección para los pueblos indígenas, mismos que han sido los pioneros dentro del mismo país, y la pérdida de una etnia no debe darse como producto de la incompetencia del sistema sanitario impartido por el gobierno. Es cuanto. Agradeciendo la intervención por parte de los abogados de IWI,
damos paso al abogado Enrique Benítez, en representación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Saludos con todos. Soy el abogado Enrique Benítez de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El Consejo de la UICN es el principal órgano rector entre las sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza, que esto lo dejo como punto principal ante todos los presentes. Como Brasil, los paisajes protegidos personifican valores culturales importantes. Algunos de ellos reflejan las prácticas sostenibles de la utilización de la tierra. También son espacios en donde el hombre puede experimentar paz, su espíritu y desafiar sus sentidos. Son importantes para investigación y educación y contribuyen a la economía local y regional. La importancia de las áreas protegidas es reconocida en la Convención sobre la Diversidad Biológica, que en sus siglas es la CBD. Pueden ser creadas para proteger bellezas escénicas, diversidad biológica y cultural, para investigación científica y para la educación ambiental, como ya se lo dijo anteriormente. El argumento central del caso subyace en la muerte de Aruca Huma, el último chamán de los Huma de Brasil, que en este caso ha puesto punto y final a una generación de esta etnia indígena, ahora reducida apenas a sus 3 hijas y sus nietos. Nadie sabe cuántos años tenía Aruca. Los organismos oficiales dicen que 86, pero quienes lo conocían y convivieron con él aseguran que tenía más de 100. Desde su panorama surge la noción de los derechos de la naturaleza de la Declaración de los Derechos Humanos. Fue realizada por la ONU en 1948 como un conjunto de prerrogativas que corresponden al ser humano, simplemente por su condición de serlo, sin distinción de ningún tipo. Son, en esencia, libertades, facultades o reivindicaciones que garantizan al hombre una vida digna, para lo cual el Estado tiene el deber de respetar y garantizar su plena satisfacción. Según son inherentes a la persona y se afirman frente al poder público. Esto permitiría, en una primera aproximación, señalar que los derechos de la naturaleza son prerrogativas que lo corresponden a esta, pero asimismo ser un sustento de la vida en el planeta. Como bien lo evidencian los daños ambientales actuales, particularmente en los países menos desarrollados, estas declaraciones no han sido suficientes para garantizar la protección integral del ambiente. De allí que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución es un paso de gran relevancia en la materia, puesto que significa, a juicio de Galeano, el reconocimiento y la garantía por parte del Estado del mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales naturales. Ahora bien, es de este reconocimiento conduce a una interrogante de gran peso que deriva en las reflexiones de Gudinas. ¿Cómo genera un balance entre el desarrollo económico y la protección del ambiente? La respuesta la da el mismo, en este caso, al referir la imperiosa necesidad de formular políticas ambientales efectivas que garanticen la protección de los ecosistemas y no los recursos naturales que aseguren algún tipo de ganancia. Ello parte, como lo señala Melo, del desarrollo de un derecho ambiental que proteja, entre comillas, la integridad y continuidad revista geográfica de la naturaleza, como un bien jurídico intersecantemente válido, trascendente y diferenciable de intereses del humano de vivir en un ambiente sano. Eso es todo. Finalmente, contamos con la intervención del abogado Jonathan Alvarado, representante de la Asociación Interamericana de Defensa del Medio Ambiente. Buenas noches con todos. Como ya me presentaron, soy el abogado en representación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente. Al iniciar este debate sobre el caso ya mencionado, quiero hacer un fuerte énfasis en la Constitución de Brasil, específicamente en su artículo 225, el mismo que nos dice que todos tienen derechos al medio ambiente ecológicamente equilibrado.
quiero hacer un pare ahí al artículo mencionado, más bien por entender primero que a quién nos referimos por todos. Nos estamos refiriendo solo a grupos sociales que tienen la idea de explotar el medio ambiente para un bienestar económico, o nos estamos refiriendo al pueblo, a las personas que necesitan de estos recursos, más que como un bien económico, como un medio de sobrevivencia, un hábitat donde ellos han creado su espacio, su territorio para poder vivir. Ahora, si bien en el artículo 5 de la Constitución de Brasil se nos menciona que todos son iguales ante la ley y se debe garantizar la inviolabilidad de su derecho a la vida, como un sinnúmero de cosas más. Ahora, esto es cuestionable, pues. Una de las cosas que se vulneró a través del no respeto del derecho a la vida es justamente ese. Y esto se lo hace a través de qué? De no garantizar un ambiente sano hacia las personas. Nosotros debemos de entender que no simplemente estamos hablando del territorio que ocupaba a lo mejor Juma, no estamos hablando simplemente de eso, estamos hablando de algo mucho más grande, algo que prevalece sobre las demás cosas. Si bien se explotara a la Amazonía en cualquiera de sus diferentes formas, no sería un problema únicamente para Brasil, sino estamos hablando del pulmón que unifica a gran parte del mundo. Es una de las áreas más protegidas y más grandes que todavía existen. Y si bien, ¿por qué se tiene que hacer una connotación muy clara de la persona con el medio ambiente? Porque la persona es este encargado de convivir con el medio ambiente. De cierta manera no se entiende solo el hecho de que el medio ambiente es un territorio, sino que las personas han logrado sobrevivir en este espacio porque a lo largo del tiempo ellos han creado una inteligencia muy distinta a la que nosotros tenemos, no porque no la sepan explotar, sino porque ellos de una manera ven su espacio y lo trabajan y lo cuidan. No se dan mecanismos de empeorar la situación dentro de estos términos. Ahora, los pueblos indígenas, según la Declaración de las Naciones Unidas, nos menciona que no serán desplazados por las fuerzas de sus tierras, o sea, nunca ellos podrán ser desplazados en contra de su voluntad. Pero en este caso, si nosotros estamos diciendo que se invioló el derecho a la salud, un poco de negligencia por parte del Estado al brindar las medidas necesarias, nosotros estamos hablando también de un desplazamiento de parte de la cultura que contiene la mayoría de bienestar hacia las comunidades, hacia el medio ambiente. No estamos hablando simplemente del hecho de una pérdida de una civilización entera, estamos hablando de una pérdida de cultura, de una pérdida de testimonio, de conocer más allá de lo que muchas veces solo se tiene escrito en unas hojas. Entonces, por esto también tiene que verse el medio ambiente, porque el medio ambiente, si bien es la manera más clara de demostrar esto a través de su estructura, pero ¿quiénes son los entes encargados ante esto? Ahora mi pregunta es, si no logramos ayudar a este tipo de comunidades que lo necesitaban en este momento, ahora, ¿quién va a velar por la naturaleza? Como ellos son las únicas personas que lo saben hacer a través de sus enseñanzas que lo han viviendo a lo largo de los años. Ahora, si bien esto también es algo grande para el mundo entero, ya que ahora sí se queda en connotación de saber qué va a pasar con estas zonas tan protegidas, si a la final se logrará el objetivo de, yo no sé, tener un recurso económico o un recurso material para poderlo explotar libremente, o se velará por la idea de proteger estos espacios y entender que estamos yéndonos en contra de mucho más que hacer simplemente riqueza, sino de
de respetar algo que nos sirve demasiado, que es el pulmón, la Amazonía en este caso. Yo con ese fuerte paréntesis me despido, sin antes mencionar que nosotros debemos de tener como idea que antes que nada está la naturaleza, prevaleció mucho antes que nosotros y nosotros somos el ente encargado ahora de cuidarla a través de sus diferentes artículos que tienen todos los países para cuidar este tipo de ambiente. Entonces, ese es como mi paréntesis que dejo. No tengo nada más que decir. Agradezco por la apertura. Muchas gracias, abogado. En este momento, en representación y en calidad de secretaria, quiero agradecer a todos los presentes involucrados en este caso, tanto representando a la sociedad civil como a la familia directa de Arukahuma, así como a diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales. Dicho esto, esperamos que el tribunal tome las decisiones y las medidas adecuadas, sobre todo tomando en consideración lo que está pasando actualmente en el contexto COVID con el proceso de vacuna y el proceso de salud pública, sobre todo inherente a los derechos de las comunidades indígenas. Dicho esto, doy por concluida la sesión. Muchas gracias a todos los presentes.